Para continuar, queremos invitar a María Eugenia Curi. Ella es especialista en inteligencia artificial de la Ceibal. Para quienes no saben, la Ceibal es una iniciativa del gobierno uruguayo y también es referente en Latinoamérica que busca brindar acceso a la tecnología a todos los estudiantes y docentes del país. Hoy nos va a acompañar en este escenario justamente con la presentación de su más reciente marco de integración de la inteligencia artificial en la educación, que fue lanzado justamente este año 2024 para apoyar el diseño de programas de estudio y planificación de actividades para la comprensión profunda de la inteligencia artificial y el desarrollo también de nuevas competencias. Le damos un fuerte aplauso entonces a María Eugenia Curi. Buenas. Qué momento. ¿Cómo andan? Arranco así, para bajar un poquito. Tengo mucha cosa, pero bueno, no pasa nada. Lo primero, antes de empezar, arrancamos en cualquier lado. Mucho antes, mientras voy arrancando con esto, quiero que levanten las manos las personas que ya usaron sistemas de IA conversacional. ChatGPT, Gemini. Bien, perfecto. Quiero aquellos docentes que tienen estudiantes a cargo o que tienen cerca estudiantes que hayan usado inteligencia artificial en este sentido, ¿no? Un sistema como el ChatGPT. No sé si es que faltan docentes. Bien. A los que no levantaron la mano en ningún momento, quiero que salgan afuera porque está Copilot. Entonces quiero algo le pregunten, ¿tá? Porque, nada, me parece que es lo básico para empezar a interactuar y ahora vamos a entrar un poquito en por qué. Entonces, a ver si le invoco. Ahí. La idea de la charla de lo que les voy a contar hoy es cómo Ceibal lleva la inteligencia artificial y el pensamiento computacional a las aulas. Me voy a poner en el medio, estaba evitándolo, pero bueno. Entonces, la experiencia de Ceibal llevando esto, pero vamos a hacer un recorrido juntos, que es primero quién, ¿no? Esta experiencia que les voy a contar, quién va a ser el protagonista, que es Ceibal, que ahora les voy a contar un poco qué es, para los que no conocen. ¿Qué llevamos y por qué lo hacemos? O por qué creemos que es importante y cómo lo hacemos, ¿está? Entonces empecemos juntos con el quién. Si voy muy rápido, pido disculpas. ¿Qué es Ceibal? Ceibal es un centro de innovación educativa con tecnologías digitales del Estado uruguayo, es una organización estatal, y está al servicio de las políticas públicas educativas. Lo que promueve es la integración de tecnologías digitales en la educación para mejorar procesos, inclusión, equidad. Entonces, si pensamos en la historia de Ceibal, podemos marcar 4 fases, grandes fases, ¿no? Ceibal comienza en el 2007 con una primera fase fuerte en infraestructura, donde lo que buscábamos era que el 100% de estudiantes de 6 a 15 años tuvieran su propio dispositivo, tablet, laptop. Lo logramos. Estamos hablando de estudiantes que vayan a la escuela pública, ¿no? O al liceo público. Y que el 100% de los centros educativos públicos tuvieran internet. Esa fue la primera fase. Después fue una fase más de plataformas, de adquirir plataformas. Después una tercera fase, donde el foco está en la formación docente, entonces está el foco en la pedagogía para utilizar esas plataformas. Y un último, estoy re mal parada, perdón. Y una última fase donde estamos ahora, que es un enfoque más sistémico, ¿tá? Entonces, en esa tercera fase que les comentaba, aparecen un montón de programas. Hoy hablando con Martín me gustó porque me contó que se vio con gente de Ciudadanía Digital. Bueno, yo voy a hablar en particular del programa donde participo yo, que es Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial. Tiene el nombre perfecto para decir esto, ¿verdad? Así que bueno, ¿qué es lo que hace este programa? Bueno, introduce la ciencia de la computación al aula a través de la enseñanza de la programación. Y lo hace a través de distintas metodologías. Con propuestas didácticas, que ahora vamos a entrar un poquito más, con formación docente. Somos los representantes de Uruguay, los responsables de Uruguay en el Desafío Internacional de Bebras, que si alguien no sabe lo que es, traje un montón de tarjetitas y pegotines, estoy para contarles. Y hacemos mucho comunidad docente, ¿no? Encuentros, talleres en territorio. Si les mostrara números, saqué la slide de números porque iban a decir, esto no, es re poquito. Pero en Uruguay somos 3 millones, ¿sí? Ni la mitad de lo que hay gente en Santiago acá. Entonces dejé el porcentaje, porque es mucho más lindo. Claro, ¿qué te pensás? Este programa está en 83% del total de las escuelas públicas urbanas del país.
Es un número que parece bastante lindo. Después le voy a contar un poco cómo funciona el programa en sí. Pero bueno, vamos a ver qué y por qué consideramos que es importante llevar la IA, voy a decir inteligencia artificial, IA, y pensamiento computacional, a veces voy a decir PC también, porque es todo muy largo. ¿Y qué llevamos de esto? Entonces, lo primero es que nos tenemos que poner de acuerdo qué entendemos por pensamiento computacional. Nosotros entendemos por pensamiento computacional a competencias, conceptos en la resolución de problemas utilizando la lógica computacional, la programación. Entonces acá aparece un montón de la creatividad, de crear artefactos físicos a través, o sea, crear y expresar ideas a través de la programación. Puede ser tangible, puede ser digital. Entonces entendemos que es importante que los estudiantes empiecen a reconocer aspectos del mundo real para transformarlo y generar soluciones algorítmicas o computacionales. Nos gusta decir, obviamente tomado de otros autores, esto es todo así, ahora te voy a mostrar una cosa, Martín, al final. Nos gusta decir que queremos que los estudiantes pasen de ser usuarios a creadores. Así que una vez que nos pusimos de acuerdo, este marco está, Ceibal Pensamiento Computacional, este programa empezó en el 2017 en Uruguay y ya teníamos definido esto. Dijimos, bueno, ¿qué enseñamos de pensamiento computacional? Y definimos 4 grandes dimensiones. Hoy Catalina hablaba de dimensiones. Nosotros también establecimos dimensiones, elementos que nos gustaba enseñar, ¿no? Algoritmos y dispositivos, análisis de datos y abstracciones, resolución de problemas y una pata de inteligencia artificial, computación y sociedad. Acá también está un poco de ciudadanía digital. Es decir, que cuando empezó el programa, y ya desde 2017, teníamos claro que la inteligencia artificial tenía que estar en algún lado. Lo habíamos puesto acá. Pero ¿qué nos pasó? 2022, como contaban recién, sale el ChatGPT, salen los sistemas de IA conversacionales. Todos salimos como locos a ver cómo integrábamos esto en la educación, qué hacemos con el tema del plagio, ¿no? Un montón de preguntas. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Los que saben bien, los tiempos de educación a veces son un poco más lentos. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? ¿Modificamos este marco o hacemos uno nuevo? Y decidimos hacer uno nuevo. Estamos en mejora de este marco de PC, pero adoptamos algunas posturas de algunos autores de crear uno nuevo para poder salir a responder a la urgencia de la comunidad educativa. Y así que fue que creamos este marco, que ahora lo vamos a recorrer juntos, pero creamos un marco para la enseñanza de la inteligencia artificial, lo sacamos en el 2023. Ahora les muestro, está colgado en internet también, y lo vamos a recorrer juntos. ¿Qué es lo que nos pasó cuando empezamos a generar este marco? Dijimos, bueno, primero, lo mismo que les dije con el pensamiento computacional, dijimos, bueno, tenemos que parar desde una definición que nos convenzca a todos. Convenza. Entonces tomamos lo de UNESCO, porque nos parecía que hacía sentido esto de entender a las máquinas, cómo las máquinas replican comportamientos humanos. Y ahí aparece mucho del aprendizaje, de la resolución de problemas, la interacción lingüística. Y el por qué, ¿no? ¿Por qué creemos que es importante enseñar IA? Y ahí el equipo teníamos bastante claro que queríamos alfabetizar. Que creemos que desmitificar todo lo que hay atrás de la IA es clave para que entre ciudadanos, ya ni te diría entre la comunidad educativa, te diría entre ciudadanos poder entendernos y estar más inmersos en este mundo digital que en la mañana se comentó mucho. Y además, porque el usar inteligencia artificial o el desarrollar sistemas con IA desarrolla mucho el pensamiento crítico, el creativo y claramente, como lo dije muchas veces, el pensamiento computacional. Entonces, una vez que dijimos, bueno, ya sabemos qué es la IA, qué entendemos por IA juntos, vamos a pensar qué queremos que haya en el aula. Y ahí dijimos, bueno, este marco tiene que responder 3 preguntas. ¿Qué es la IA? ¿Cómo funciona la IA? ¿Y cómo se usa? Suena medio raro el cómo se usa, pero ya van a ver que está bien. Y creamos este marco que tiene estas 3 preguntas y 5 dimensiones entre esas 3 preguntas. Esto es lo que queremos que los estudiantes sepan. Y docentes, claramente, ¿no? Pero estudiantes pensándolo en la hora de aplicarlo al aula. Vamos a recorrer juntos qué es lo que entendemos por estas dimensiones. Cuando hablamos de qué es la IA, pensamos
queremos que los estudiantes y docentes puedan entender el concepto de inteligencia artificial. Y como educadores sabemos que a veces hay que hacerlo de diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, creemos que usar, y por eso los mandé a todos a usar el Copilot de la puerta, porque usar un sistema de IA también me acerca a entender un poco qué es la IA. Además, entendemos que es importante reconocer aquellos dispositivos que tengan IA o sistemas que tengan IA de los que no. Hoy todos nos quieren vender que todo tiene IA. No todo tiene IA. Y a veces ni siquiera está bueno que tenga IA porque es mucho más lento resolverlo con IA. Entonces también está bueno poder diferenciar eso. Y otra de las perspectivas y abordajes para entender el concepto de IA, y teóricamente se aborda mucho de esta forma, es primero pararnos a entender qué es la inteligencia. Si estoy hablando de inteligencia artificial, tengo que pararme primero a pensar, bueno, ¿y cuál es mi definición de inteligencia? Hay muchas discusiones hoy en día al respecto. Entonces, qué importante, si yo quiero abordar el concepto de inteligencia artificial, decir, bueno, me voy a parar desde esta perspectiva de la inteligencia. Y acá se va a mezclar un poco el qué y el cómo, porque en cada dimensión voy a mostrarles algunas experiencias, algunos ejemplitos. Acá, por ejemplo, una de las cosas que hacemos con los talleres es levantar ideas previas, ¿no? ¿Para qué? Para un poco también sacar esos conceptos erróneos previos que traen los docentes. Entonces, podemos abordar la definición de qué es la IA a través de estas preguntas previas. Ahí yo les contaba lo de usar. Acá tenemos en un taller unos docentes que estaban creando imágenes con IA, con generadores de IA. Entonces, bueno, así es como atacamos esta pata. Vamos a la segunda pregunta, ¿cómo funciona? Y acá tenemos dos dimensiones. La representación del conocimiento, cómo la computadora representa el conocimiento del mundo, y el aprendizaje computacional. Por representación del conocimiento queremos que los estudiantes sepan de datos. Sepan que hay muchas formas de datos, sepan que los datos los damos en todos lados, cuando vamos a comprar en una tienda y nos piden los datos, cuando vienen de sensores, entonces tienen que entender si ese dato viene de sensor. ¿De qué sensor? ¿Viene de una cámara? ¿De un micrófono? Cuando hablamos de datos, no podemos dejar de lado el rol humano, ¿no? El etiquetado de datos es clave en el humano en esa parte, en el trabajar con datos. Y ahí es la representación que se hace en la computadora con los datos que yo le doy. Y sobre el aprendizaje computacional, lo mismo. Tenemos distintos algoritmos. ¿Qué algoritmos vamos a elegir? Que entiendan que de fondo hay algoritmos, hay programación, y que hay un rol humano en elegir también el algoritmo que están usando. Así que, mostrando el ejemplo, les quiero mostrar dos ejemplos que usamos mucho, Teachable Machine, no sé si lo conocen. Es una herramienta de Google, gratis, y la usamos mucho para entender modelos de clasificación. Ahí tengo un ejemplo de una docente en un taller del año pasado, un curso del año pasado, que hizo un modelo para mostrar pulgar arriba, pulgar abajo, y otro que estuvo buenísimo, que a mí me encantó, que hizo un modelo para reconocer sonidos de animales, de pajaritos. Y yo lo probé, es buenísimo. Yo dije, mira qué bueno esto. Y me encantó la historia, porque yo le digo, ¿y cómo hiciste? ¿Grabaste pajaritos y los etiquetaste vos? No, mucho más inteligente, lo había bajado de internet, o sea que bien el docente, pero qué importante el entender de los datos, ¿no? Confiaste en ese dato, lo vas a revisar, vas a probar el modelo y ¿cómo vas a hacer? Entonces, era una buena forma de abordar esa dimensión. Después, en el cómo se usa, tenemos el enfoque computacional, que es la resolución de problemas utilizando IA, y el uso ético e impacto social. En el enfoque computacional, ahí se entremezcla mucho con el pensamiento computacional. Cuando generamos algoritmos de IA o utilizamos IA, en general tenemos que resolver problemas, entender cuál es el problema que estamos resolviendo. Un poco lo que les decía yo recién. Y para eso es importante saber qué puede hacer la IA y qué no. Porque si yo voy a resolver un problema, tengo que saber, che, ¿esto lo puedo hacer con IA o no? En la actualidad, ¿la fortaleza de la IA es esta o todavía no llegamos hasta ahí? Eso es importante. Y sobre el uso ético e impacto social, que seguramente eso sí se trabaja mucho, nos pasa en los talleres que esta es la pata que más le gusta, y sobre todo en Ciudadanía Digital también es como más resuena porque viene esta perspectiva crítica, pero es importante también abordar que esto es interdisciplinario, ¿no? Que los datos vienen de diferentes lugares y hay gente que entiende más de algunos datos y otras personas de otros, que el humano
cuando hago uso de la IA, tengo que saber que tengo que tener una perspectiva crítica al usar esos sistemas, porque lo hizo otro humano. Entonces tengo que saber que, no sé, por lo menos tengo que estar atento a qué va a pasar con ese uso. Y un poco lo del futuro de la IA es eso, ¿no? Es pensar, ¿y hasta dónde va a llegar esto? Ejemplos que hacemos con esto, que capaz que algunos ya los conocen, usamos mucho el traductor, porque por más de que mejoró muchísimo, hace unos años usábamos el traductor y era peor. Cualquier traductor ha mejorado muchísimo el tema de sesgos algorítmicos, pero la verdad que todavía siguen, entonces lo usamos mucho para mostrar estas cosas que todavía tienen fallas. Y una cosa que está buenísima, que hace 2 años también los hicimos a estudiantes generar imágenes con generadores de IA, y se ve que era un grupo, una maestra, que los había usado para usar cosas de historia de una batalla. Y ahí estaba bueno esto porque, ver cómo genera, primero que se puede usar en el aula en respecto a otros abordajes de otras áreas de conocimiento, y eso está bueno, nos pareció súper interesante, no lo habíamos pensado. Y además, todo el tema de contexto, ¿no? Uruguay así, Chile más grande, pero igual seguimos siendo Sudamérica. Bueno, ¿qué pasa con esos datos? ¿Cómo se entrenan esos modelos? Si yo le pongo, por ejemplo, pintura de Blanes, ¿entiende que Blanes es un pintor? ¿Se entiende? O sea, que el contexto es muy importante, tener un pensamiento crítico a la hora de usar esos sistemas. Entonces, vengo bien. Entremos ahora en el cómo, ahora sí, propiamente al cómo, es que llevamos a las aulas esto de inteligencia artificial y pensamiento computacional. Para eso les tengo que contar cómo funciona el programa de PC. Ella es Tatiana, es una maestra de la escuela 36, tiene un sexto, es de verdad todo esto. Tatiana, entre diciembre del año pasado, noviembre, diciembre y febrero de este año, se anotó al programa de PC. Se anota, lo ve en una publicidad, se anota. Es un programa optativo. Ella es de una escuela pública uruguaya. Ella se anota, entonces con su grupo, su sexto año, tienen 45 minutos por semana de una clase de pensamiento computacional. ¿Qué tienen en esa clase? Un docente remoto, le decimos. Es una persona que sabe de ciencias de la computación y que se va a conectar por videoconferencia a la clase 45 minutos por semana. ¿Qué van a hacer en esas clases? Van a hacer proyectos que van a integrar pensamiento computacional e inteligencia artificial, o sea, ciencias de la computación, y otras áreas curriculares. Ahora vamos a ver alguna. Bueno, les voy a mostrar 2 ejemplos de propuestas. Entonces, no puedo volver para atrás, pero esos proyectos son varios. La maestra con el docente de ciencias de la computación van a elegir los proyectos que van a trabajar juntos, depende del año, depende de los intereses que estén trabajando. Y voy a elegir 2 proyectos. Este es Bibliodatos, es un proyecto que está pensado para 5º año de escuela, 11 años, 10, 11 años. Yo corroboro acá con las que saben. Y es un proyecto donde invitamos a los estudiantes a que se transformen en detectives y analicen datos, que acá tenemos 20.000 líneas de préstamos de libros de una biblioteca reales, de chiquilines de la escuela, y les hacemos preguntas. Les invitamos a resolver problemas a partir de navegar en esa base. ¿Qué es lo que trabajan? Bueno, manipulación de datos. Arrancan, por ejemplo, probando un PDF. Les pedimos que la resuelvan con un PDF. Qué importante que es el formato, porque cuando empiezan a responder no pueden responder nada. Bueno, si yo lo paso a datos tabulados, empiezo a entender que puedo aplicar filtros, que puedo ordenar. Después generan gráficos para poder visualizar mejor. Y empiezan a responder preguntas. Esto cualquiera que trabaje como cientista de datos lo entiende perfecto, pero lo están haciendo chiquilines de 5º año de escuela, ¿no? Lo pueden hacer también. Y después, una de mis preferidas se llama La vaca es una buena mascota de apartamento. Sí, la vaca es lo mismo en Uruguay, es una vaca. Por las dudas. Tenemos pila de vacas aparte. Bien, ¿qué es lo que hacen? Los estudiantes entrenan un modelo con animales, mascotas. Entonces nosotros les damos los animales, ellos confían, ese es el problema, y le damos los animales y ellos van generando un modelo que lo que busca es decir dónde va a vivir la mascota. O sea que lo entrenan con todos sus animales y les dice que va a vivir en una casa con patio, a todos los animales del medio le va a decir que vive en un apartamento o departamento, creo que se dice acá, y los últimos van a vivir en un campo. ¿Qué es lo gracioso de esto? O a mí me resulta muy gracioso, que cuando van a probar con la vaca,
les dice que viven en un apartamento. Y no viven en Montevideo, no viven, les juro, vacas en apartamentos. ¿Pero por qué? Ellos se dan cuenta enseguida porque esto es cierto. Están sesgados los datos. Si alguno se dio cuenta, los animales estaban por color. Entonces los animales marrones iban a vivir en apartamento. Pero no. Entonces ahí la importancia de los datos etiquetados y qué le tengo que dar de todo el universo, le tengo que dar una amplia gama de ejemplos. Y los chiquilines están de más, decimos en Uruguay, digo yo, y hacen cosas que están buenísimas. Por ejemplo, prueban con una ballena, ¿no? No sé en qué apartamento puede vivir esta ballena, pero no van a vivir ustedes adentro porque nadan. Y también prueban, por ejemplo, con perros disfrazados, ¿no? Y son tan crass, digo yo, que generan una categoría extra, ¿no? Que es iglesia, porque se dieron cuenta que no iba a entrar en ninguna de esas, les faltó todavía. O sea, todavía le falta pulirle a la idea, pero está buena, por lo menos. Así que bueno, estas son las dos propuestas que quería mostrarles, pero como para cerrar, contarles que también hacemos formación docente, lo dijeron hoy. Formación docente es clave, o sea, porque tenemos que llevar al aula las propuestas, pero si los docentes no están preparados, es muy difícil. Entonces damos cursos para acompañarlos en el proceso, damos talleres en los centros educativos en territorio donde nos pidan y hacemos muchos encuentros docentes también para poder intercambiar estas cosas, porque están buenas. De hecho, tenemos un curso que salió el año pasado que recorre el marco. Y también generamos materiales. Materiales que están disponibles, que están online, les dejé ahí los QR, como el marco y como este libro, que lo que tiene es como si fuera un libro de clase. ¿Vieron esos libros, materiales que uno va leyendo cuando hace un curso? Los de matemática o inglés o idioma español. Es eso, responde las preguntas del marco pero con contenido. ¿Qué es la IA? Entonces se empieza a hablar. Y bueno, ¿qué entendemos por inteligencia? En este libro citamos a la Mineduc, porque yo los quiero mucho. Los usamos mucho. Así que va un ejemplar para ahí. Pero bueno, antes de cerrar, decir como lo que creemos desde Ceibal y como representante de Uruguay, porque está bueno esto, lo más importante es la alfabetización. Alfabetización para que para sensibilizar a la comunidad educativa. ¿Por qué? Porque hay que desmitificar esto. La comunidad docente y de estudiantes tienen que entender que no hay magia atrás. Esto no es magia, entendamos un poco qué pasa atrás para poder empezar a utilizarlo. ¿Por qué? Porque es una herramienta potente, muy potente. Lo dijeron hoy, ¿no? Que era el potencial que tiene. Hay algunos autores que hablan de un nuevo fuego, con lo que implica el fuego, ¿no? En el descubrimiento del fuego, eso podía ser muy bueno porque nos podía permitir calentarnos o cocinar, pero también tenía riesgos. Entonces, bueno, como nuevo fuego pasan esas dos cosas, esas dos caras de la moneda. Y porque eso va a permitir mayor equidad y acortar la brecha digital e incluir a otros. Así que, bueno, quedo a las órdenes, voy a estar abajo para conversar de lo que quieran. Muchas gracias por invitarme también.